Mónica, bastante optimistas salieron los libertarios tras las reuniones de negociación con el equipo de José Antonio Kast para un posible arribo al gabinete del próximo presidente. Sin embargo, hay división en el futuro oficialismo. Desde Chile Vamos cuestionan al partido por presentar las llamadas líneas rojas intransables para así respaldar al futuro gobierno. Estamos atentos, por supuesto, lo decíamos recién, a cómo el mundo recibe el 2026. Vemos que ya Nueva Zelanda nos dio esas imágenes extraordinarias que estamos viendo en pantalla. Es uno de los primeros países que vive las primeras horas del próximo año. Nosotros nos queda esperar un poco, pero atención que estaremos revisando los preparativos en distintos puntos del país. Estamos hablando de la Torre Entel, vamos a estar hablando de, por supuesto, todo el litoral central. En fin, tenemos una cantidad de información para entregar hasta ahora, porque eso es lo que usted quiere, yo lo sé, quiere mucho de cómo se nos viene este año nuevo. Por supuesto que sí, pero tenemos también que revisar más temas y particularmente temas políticos, porque lo decíamos recién, optimistas salieron los libertarios tras la reunión con el equipo del presidente electo José Antonio Kast, aunque aún no se confirma si el partido se va a sumar al próximo gabinete. Sin embargo, lo decíamos también, Chile Vamos cuestiona en algo estas llamadas líneas rojas. Bueno, para hablar sobre este tema estamos precisamente con el presidente de ese partido y ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, optimistas también con este 2026. Nos imaginamos que usted también, a puertas de lo que va a ser el inicio del gobierno de José Antonio Kast. ¿Qué tan optimista está usted sobre eso? Mire, la verdad es que yo creo que tuvimos una buena recepción a lo que eran nuestras inquietudes y esa era la idea. La idea es que nosotros podamos cooperar en un marco que no nos tensione a nosotros más allá de lo que podemos justificar. O sea, al final los partidos políticos tienen sus propias visiones políticas y sobre esa base esperan que se haga política. Es muy difícil respaldar visiones políticas que no son las propias. Y por eso se necesitan entonces de repente esta especie de colchón que facilita el diálogo y facilita la comprensión. No, de todas maneras, y aparte que hay que, diputado, una pequeña opinión, desdramatizar muchas veces también que efectivamente son grupos distintos que tienen diferencias y están intentando llegar a un acuerdo. Pero dicho eso, ¿cuáles son estas llamadas líneas rojas de las que tanto se habla? Se dice que lo valórico, se habla de temas impositivos. ¿Qué es una línea roja para ustedes, para entender bien? Mire, hay programas que vienen de este gobierno y programas que vienen también de algunos gobiernos anteriores que están ideológicamente cargados, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido para nosotros el que en un gobierno del cual nosotros participemos esos programas continúen. Por lo demás, no veo cuál es la objeción que se levanta, especialmente, no sé quién en Chile Vamos habrá reclamado contra esto, no conozco el detalle, pero en muchos de los casos que nosotros hemos mencionado, hemos trabajado codo a codo con parlamentarios de Chile Vamos para oponernos a estos programas. Usted habla de los programas tipo educación sexual, agenda de género. Efectivamente, muchos programas que han sido iniciados desde el Ministerio de Educación sobre la base de lo que son supuestas recomendaciones, pero que son interpretadas por los colegios como si fuesen imposiciones del Ministerio de Educación, no solamente en materia de educación sexual, tenemos temas de género, hay una tendencia en los gobiernos de izquierda para utilizar la educación para el adoctrinamiento de niños chicos que no se pueden defender, ¿ya? Y eso nosotros no queremos que continúe. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el programa de acompañamiento de identidad de género, o lo que son las intervenciones para bloquear hormonalmente a niños que no pueden decidir, no pueden conducir un auto, no pueden decidir si se van a tomar un trago o fumar un cigarrillo, pero a los cuales por alguna razón se les asigna la posibilidad de decidir de la modificación permanente de su sexualidad y muchas veces su esterilización, sin que exista ningún tipo de antecedente médico que lo respalde, como quedó así demostrado también en la comisión investigadora del Congreso que tuvimos sobre esta materia y donde participó también gente de Chile Vamos haciendo un tremendo aporte. Entonces yo creo que aquí hay quizás una falta de comprensión de lo que nosotros estamos tratando de dejar más o menos fijo. No entendemos, o sea, ¿qué le voy a decir? Nosotros no queremos imponer una agenda, ¿de acuerdo?
No queremos imponer que en la educación se enseñe lo que queremos los nacional libertarios, no queremos que... Pero hay programas que son profundamente ideológicos, que vienen de la izquierda y que no vemos ninguna razón por la cual en un gobierno que no es de izquierda tuviesen que mantenerse. De hecho, hoy día en el Mercurio se destaca este amarre ideológico, ¿no? De acuerdo a lo que dicen, se ha emitido una circular donde se trata del enfoque de género en distintos documentos, reglamentos escolares que básicamente mencionan el enfoque de género. ¿Se refiere a este tipo de cosas? ¿Es portada del Mercurio hoy día? No sé si... Por ejemplo, porque usted tiene problemas serios de igual trato ante la ley cuando usted empieza a meter lo que se llama el concepto de igualdad sustantiva, que es algo también de extrema izquierda. La igualdad sustantiva significa que el burócrata, el Estado o el juez incluso, empieza a tratar de generar iguales condiciones físicas o esenciales entre las partes que llegan o sobre las cuales tienen que decidir. Y eso significa que usted empieza a tratar a la gente distinta ante la ley. Y eso no corresponde. La igualdad ante la ley es uno de los grandes éxitos civilizatorios que hemos tenido. Y nosotros defendemos eso, y la aproximación de la extrema izquierda, que se vio también mucho en el primer mamarracho constitucional, no se equivoquen, porque en esa época se querían dar derechos políticos distintos, con distintos sistemas de justicia, ¿se acordarán? Bueno, sí, claro. Nosotros no queremos que eso por la vía administrativa continúe, a través de los reglamentos. Pero no queremos que ayude a nadie por lo demás. Por lo tanto, esto no es solo un tema, insisto, la intención es entender en profundidad la postura. No es solo un tema, es más claro quizás en educación y en lo que usted nos estaba relatando recién, pero por ejemplo... Es más evidente. Más evidente, claro, pero por ejemplo, el enfoque de género es algo... Le voy a dar un caso de un tribunal de familia que me pareció súper interesante. Es un fallo que fue premiado, si no me equivoco, por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que no tiene nada que andar premiando fallos. Un caso en perspectiva de género, en que un hombre terminó con una condena por violencia intrafamiliar. La razón era la siguiente: a él le habían puesto los cuernos. Él habló o criticó a su ex señora, pues se divorció de ella, criticó a su ex señora frente a su familia, lo cual creo que es lo menos que podía hacer, y posteriormente se negó a hablar con ella. Y el juez o la jueza lo condenó por silencio maltratador, en un fallo premiado por la perspectiva de género. Silencio maltratador. ¿Por qué no quería hablar con su ex, que le había puesto los cuernos? ¿Se darán cuenta de que las cosas llegan un poquitito lejos? Y usted termina con una anotación por violencia intrafamiliar, que no es menor. Entonces hay cosas que simplemente son descabelladas y que han sido impulsadas por el gobierno saliente y por gobiernos anteriores y que tienen que ser corregidas. ¿Por qué? Porque todos los chilenos, según el artículo 1 de la Constitución, somos iguales en dignidad. Ya, pero aquí está el punto, diputado. Nos tienen que tratar con una mínima decencia. Sí, ok, entendido el punto, quiero avanzar un poco más, porque usted dice ya, tenemos un problema con el enfoque de género o perspectiva de género en las decisiones que se están tomando por parte de los jueces, que es una postura absolutamente legítima. Pero una cosa es decirle al gobierno entrante: miren, para nosotros esto es un problema y no vamos a ser parte de un gobierno que siga respaldando este tipo de cosas, pero evidente, si no habríamos sido parte de la coalición que respaldaba a Boric. Pero para cerrar, la pregunta, o es decirle a este gobierno entrante: mira, yo voy a ser parte de tu gobierno si tú también en tu agenda haces algo para que esto cambie, para que no haya más perspectiva de género de la forma que está funcionando, o derechamente no exista, o en educación que saquemos todo esto que hasta ahora está presente. Una cuestión es como, no avances más, y otra es, cambia. No, es que mantener esto en el Ejecutivo es una decisión política. Esto es una política ideológica impuesta desde la izquierda, y mantenerlo es una decisión política. Y el Partido Nacional Libertario difícilmente puede respaldar que se mantenga. Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque nosotros, no sé, supongo que es como tratar de convencer al Partido Comunista de abandonar la violencia. Es por eso entonces no es fácil, porque está en su ADN. Entonces, para nosotros la igualdad ante la ley está en nuestro ADN. Si nosotros vamos a tener que impulsar o vamos a tener que respaldar, no se olviden que esto tiene consecuencias que son prácticas, ¿ya? A nosotros nos va a llegar la ley de presupuesto.
y vamos a tener que votar sobre la ley de presupuesto. Todos estos programas los tenemos que votar. Entonces, Diputado, si el gobierno llega y mantuviese, por ejemplo, no estoy hablando de todos los programas que eliminaron, no, pero mantuviese programas que son especialmente delicados, ¿ya? Como el tema del PAIC o algo por el estilo. Y llega y nos dice a nosotros, bueno, voten a favor de nuestra ley de presupuesto. ¿Cómo se supone que lo vamos a hacer? ya, entonces es una condición para el Partido Claro. Nacional Libertario el que el gobierno de José Antonio Kast elimine este tipo de programa y otras cuestiones que están asociadas a los enfoques de género. Pero es una condición. Es que no tienen por qué hacer los propios. Ya, es una condición entonces. Aquí nosotros lo que hemos planteado, ¿ya?, es que en el marco de nuestra actividad política nosotros no respaldamos esos programas. Ya, pero la pregunta, diputado Johannes Kaiser, es que para ustedes es una condición el sumarse al gobierno de José Antonio Kast, eliminar Mira, yo este puedo tipo de asegurar programas. que si el gobierno de José Antonio pretende seguir avanzando en la agenda de profundización de la igualdad sustantiva, nosotros no lo vamos a respaldar, evidente. Ya, entonces, es una condición para sumarse. Pero si se lo acabo de decir. Ya, ahora, dicho eso, como es una Naturalmente condición, no lo llevo a lo podemos siguiente, respaldar diputado, nosotros. lo llevo a No lo podemos siguiente, ya respaldar como usted ha dicho nosotros. que es una condición A desde ver, Chile no Vamos y podemos sin saber respaldar nosotros. las declaraciones que han emitido en Chile Vamos, ¿por qué los cuestionan? Es precisamente por esto, porque hablan de por ejemplo, en el RN están en otra sintonía, que ellos no han puesto condiciones para sumarse al gobierno de José Antonio No, Kast. porque eso es cierto, porque Chile Vamos en general, en la medida en que tengan los cargos, les interesa mayormente el tema ideológico. Han sido siempre muy flexibles en materia ideológica, pero el Partido Nacional Libertario es un partido que es nacido de una tensión ideológica dentro de lo que fue primero Chile Vamos y después republicano. Entonces nuestra razón de ser es el defender una visión de mundo, la visión de un mundo libre, la visión de un Chile libre, la visión de un Chile donde hay igualdad ante la ley, la visión de un Chile donde el Estado está al servicio de las personas y no al revés. Y eso significa que, evidentemente, si no deseamos nosotros tensionar al Partido Nacional Libertario y transformarlo en un órgano que no tiene ningún tipo de relación con su razón de existir, entonces este órgano que se llama el Partido Nacional Libertario tiene que hacerse cargo, ¿ya? Naturalmente que no puede imponer todo. Estamos claros, nosotros no ganamos las elecciones, ¿ya? Pero se tiene que considerar que el Partido Nacional Libertario tiene ciertas sensibilidades que no pueden ser pasadas a llevar, porque de otra manera se hace inviable la cooperación, si eso es todo. No, es muy veo cuál es el problema. importante. Es muy importante, claro, cuando explicamos estas cosas que usted dice es la razón de existir. Y ahí queda claro, porque cuando la ciudadanía se siente traicionada en las razones de existir es justamente cuando va abandonando ciertas ideas, patrones, partidos, movimientos y un largo etcétera. Dicho eso, diputado, si esa es la idea principal de esto, deben haber otras líneas rojas, porque ustedes nacen como una crítica poderosa a un partido republicano que estuvo más o menos, digámoslo así, a cargo de todo un proceso constituyente que también fracasó. Ahí ustedes también nacen, o sea, con ideas más firmes en términos constitucionales. Por otra parte, también entiendo yo, le pregunto en temas impositivos, también tienen una línea súper clara de lo que no les gusta o lo que pretenden para cambiar en Chile. Entonces, ¿esas también son líneas rojas? Bueno, el tema, si nos va a presentar un proyecto de ley para aumentar el impuesto a la renta al 70%, estamos claros que no vamos en esa, ¿no? Nosotros no somos partidarios de aumentar la carga tributaria de los chilenos o aumentarle el impuesto específico al combustible. Creo que hay un consenso ahí también de que no es el camino. Ahora, si se cambiase de opinión, que no lo creo, ¿ya? Pues eso es ver una problemática donde creo que no la hay. Así como no hay problemática en la agenda de seguridad, así como no hay problemática en materia, creo yo que hay bastante consenso en lo que va a ser la idea de una reforma al Poder Judicial, ¿ya? Creo que no hay que buscar conflictos ahí donde no necesariamente los hay. Ahora, sí le voy a decir una cosa, el gobierno que entra no tiene por qué mantener los malos programas del gobierno que sale. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Por qué íbamos a financiar nosotros el programa del Ministerio de Cultura que se dedica a financiar el porno trans? No tiene ningún sentido. Oiga, diputado, una de las preguntas que subyace finalmente en la reunión ayer en la llamada moneda chica y el consensuar, hablar, abordar, no sé, el término que usted quiera ponerle al diálogo con Claudio Alvarado sobre estas supuestas líneas rojas o estas
líneas rojas que el Partido Nacional Libertario marca, es finalmente si ustedes se van a sumar o no al gobierno y de qué manera. ¿Existe el ofrecimiento de ser ministro concretamente? ¿Y qué dice frente a usted a esa propuesta? No se conversó de eso. Por lo demás, lo que nosotros hicimos fue hacer una presentación de cuáles eran nuestros... A ver, lo que nosotros presentamos fue una declaración de principios y ejes de apoyo institucional de la mano del cual el Partido Nacional Libertario estaría dispuesto y está dispuesto a cooperar con el partido, o sea, con el nuevo presidente. ¿Ya? Eso fue lo que presentamos en esencia. Y en ese sentido es una cuestión propositiva. Avanzamos positivamente sobre el tema. Nosotros no llegamos a decir, ¿sabes qué más? Si usted no hace exactamente lo que yo quiero en todas estas materias, entonces no vamos a participar. ¿De acuerdo? Nosotros simplemente les planteamos nuestra inquietud para que pueda haber una cooperación efectiva sin roces permanentes. Eso es, ni más ni menos. Porque nosotros sí entendemos que es necesario avanzar en la agenda de emergencia del gobierno de emergencia. Pero avanzar en la agenda de emergencia, el gobierno de emergencia, no significa que uno mantenga las políticas de este gobierno fracasado y fenecido, que es el gobierno del señor Gabriel Boric y del Frente Amplio. Ese es. Ya, ¿no hablaron de cargo entonces? ¿Cómo? ¿No hablaron de cargos? No hemos hablado de cargos porque en esta primera reunión lo primero, mire, si lo más importante al final es saber si uno va a tener una confluencia desde el punto de vista del marco operativo del trabajo conjunto. Claro, pero es difícil, diputado. Si usted tiene esa confluencia, yo creo que esa confluencia se dio. Está perfecto, pero... Que hay mayores dificultades, entonces recién podemos hablar del tema de los cargos. Pero el tema de los cargos, por lo demás, yo soy muy respetuoso del señor Presidente de la República. El señor Presidente de la República sabrá cómo está articulando él su equipo, ¿ya? Y dónde necesita a quién. Hasta el momento no hemos recibido por lo menos al más alto nivel, estamos hablando, ¿no? El gabinete. Sí, claro. Hasta el momento nosotros no hemos recibido una oferta o una demanda, una solicitud de participación en algún ministerio específico, y como eso es así, esperamos a lo que venga. Porque tenemos claro que ¿Y a usted le gustaría ser ministro? 10, 15 días eso va a quedar definido. Diputado, ¿y a usted le gustaría ser ministro? A todo el mundo probablemente que está en política le gustaría en algún momento ser ministro. Otra cosa muy distinta es si es conveniente desde el punto de vista de la gestión del Estado que uno sea ministro. Diputado, porque yo creo que lo que usted plantea desde un punto de vista de un acuerdo puede ser, pero a la hora de materializarse, o sea, este ejemplo, este gobierno, el que tenemos hasta ahora, es un gran ejemplo de cómo intentó ampliar una suerte de coalición, 2 círculos primero, después para ciertas leyes no estaban contentos por un lado, para otras leyes no estaban contentos por el otro, y varias se tuvieron que pasar en el Congreso con apoyo, de hecho, de Chile Vamos. Entonces, eso es complejo a la hora de gobernar. De hecho, lo plantea hoy día, y cierro con esto, el Carlos Peña, el rector de la UDP, que plantea justamente que quizás en la idea usted y Kast pueden tener muchas similitudes, pero a la hora de ejercer el poder, uno tiene que decidir en si se mantienen las ideas o si está dispuesto a relativizar, dice él, o postergar, porque justamente hay que gobernar, hay que sacar adelante el gobierno. Entonces, ¿qué hay que ceder? Las concesiones clásicas de los gobiernos. Usted puede ceder en cosas pragmáticas, depende de qué es lo que le están pidiendo que ceda por el otro lado. ¿Usted cree que yo podría ceder, por ejemplo, el derecho a voto? No puedo. ¿Ya? La igualdad del voto, no puedo. Se hizo en Chile, ¿eh? Se hizo en más de una ocasión en los últimos 4 años, cuando se entregaron, por ejemplo, cupos reservados. ¿Ya? Entonces, evidentemente no podría. Entonces, ¿qué es lo negociable? ¿Qué cosa no es negociable en una república, en una democracia? Eso es algo que el señor Peña también nos podría decir. Bueno, ¿qué cosa no es negociable para él? Pues siempre nos están preguntando a los nacional libertarios qué cosa no es negociable para nosotros. Está bien, nosotros no tenemos ningún problema de decir que los fundamentos de la república no son negociables. La separación de poderes no es negociable. ¿Ya? No es negociable entonces que todas las personas tengan los mismos derechos ante la ley. No consideramos que sea negociable eso. Ahora, si nos van a decir que de entregar esos principios que son los que crean la república democrática, depende de si somos parte o no del gobierno, que no lo están haciendo, no es el debate, pero es lo que plantean algunos comentaristas, evidentemente que nosotros no estaríamos dispuestos.
Pero si por algo existimos, si un partido político no es una bolsa de empleo. El tema es que si van a tener que salir a buscar votos al otro lado para aprobar ciertas reformas y leyes, no va a ser que por eso después no cuenten con los votos de ustedes. Pero es que pues, depende mucho. Si usted no va a tener los votos para una buena iniciativa es porque no está haciendo bien el trabajo. Oiga, no se olvide de una cosa. A ver. En lo que estaban todos de acuerdo en el sector de gobierno, cuando se quiebra la homogeneidad dentro del actual gobierno, es cuando pierden el 4 de septiembre. Pero antes de eso, estaban bastante de acuerdo en avanzar todo tipo de iniciativas, cada una más descabellada que la otra. Después hay una separación y por lo demás el gobierno, el propio presidente Boric se da cuenta de que tiene que despertar del sueño de estos sueños. Oiga, diputado. De esta pesadilla generada por todo tipo de alucinógenos, ¿ya? De que tenías que refundar Carabineros, Diputado. que los presos y los criminales son buenas personas y todo ese tipo de cuestiones. Es ahí donde él hace una evolución. Y efectivamente una parte entra a la centroizquierda, le salva el pellejo al gobierno, literalmente, y empiezan a trabajar con la oposición, que somos nosotros, para avanzar una agenda de seguridad. Diputado, lo tenemos que Pero despedir. la gente los dejaron votados, los más ultrones, pero aquí no estábamos hablando de una cuestión de principio. Diputado Kaiser, claro. queremos agradecerle mucho de esta conversación y lamentablemente tenemos que terminar la entrevista porque tenemos que mostrar inmediatamente, se lo mostramos a usted por supuesto, lo que está sucediendo a esta hora en Australia.